Bueno, hola a todas y a todos. Este es un video para resumir para mis estudiantes de la cursada de epistemología la noción popperiana de falsabilidad, ¿sí? Y el motivo por el cual Popper introduce la noción de falsabilidad a efectos de presentarnos un criterio de delimitación entre enunciados que son parte de la ciencia empírica y aquellos que no lo son, ¿sí? Entre enunciados que efectivamente pueden contar como hipótesis científicas y aquellos que por el contrario caen bajo el dominio de las pseudociencias o de disciplinas no científicas tales como la metafísica. ¿Sí? Entonces, bueno, el punto de partida tiene que ser cuál es la pregunta que se está haciendo Popper, ¿sí? Y para esto es interesante notar que Popper no está simplemente formulándose una pregunta, podríamos decir, descriptiva o con propósitos descriptivos acerca de el discurso que comúnmente llamamos ciencia, y preguntándose, bueno, ese discurso que comúnmente llamamos ciencia, ¿qué es lo que lo distingue respecto de otras áreas, ¿sí?, de la cultura? Sino que es una pregunta que se formula una vez que, por así decirlo, cargó normativamente los dados a favor de cierto tipo de enunciados que considera que tienen mayor valor cognitivo que otros y trata de preguntarse en virtud de qué es que tienen este mayor valor, ¿no? O sea, qué es lo que hace que ciertos enunciados valgan más en la búsqueda humana de conocer el mundo que ciertos otros, ¿sí? Esta es la forma, por ejemplo, en que presenta Popper el problema en una conferencia famosa llamada Conjeturas y Refutaciones, que está incluida en una compilación con el mismo título, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de cómo lo impacta positivamente cierto desarrollo en la física contemporánea en comparación con otras áreas de la cultura cuyo desarrollo no le parece tan convincente, ¿no? Entonces podríamos decir que la pregunta popperiana por la cientificidad, ¿sí?, que es la que lo lleva a introducir el criterio de falsabilidad, podríamos presentarla en términos de, digamos, qué es exactamente lo que distingue el discurso de la física, ¿sí?, ¿no?, las hipótesis físicas respecto de, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? A falta de pizarrón, como notarán, estoy usando precarias anotaciones en papel, ¿sí? O sea, nos impacta, dice Popper, como mejor el discurso de la física respecto del psicoanálisis. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el criterio que podemos tratar de reconstruir para explicar por qué las teorías físicas caen de un lado, del lado de lo que genuinamente es ciencia empírica, mientras que el psicoanálisis caería del lado de la astrología o de la metafísica? ¿Sí? Y la respuesta es, bueno, las hipótesis genuinamente científicas, como las de la física, son falsables, ¿sí? Y vamos a tener que tratar de entender por qué, dado que lo que está reconstruyendo, lo que está tratando de identificar es una presunta virtud, una ventaja, la falsabilidad lo sería, ¿sí? Pensemos que falsabilidad es sinónimo de refutabilidad, y el lenguaje ordinario no solemos hablar de esta manera, no solemos pensar que el hecho de que algo sea refutable es una virtud, ¿no? De hecho, muchas veces decimos, por ejemplo, se nos proporcionaron evidencias irrefutables, ¿no?, que no pueden ser refutadas, que no pueden ser falsadas, y eso, la irrefutabilidad, es lo que pareciera indicar una virtud, una ventaja de las evidencias, por ejemplo, que se proporcionaron, ¿no? Entonces, bueno, cuando Popper dice que por el contrario únicamente en el sentido terminológico, decir que el hecho de que algo sea falsable, refutable, es una virtud y no un defecto, y que a la inversa, el hecho de que algo fuera no refutable, no falsable, sería un defecto y no una virtud, seguramente está usando la palabra en un sentido diferente al que ordinariamente tenemos en mente, ¿no? Entonces,
detengámonos un momento a tratar de entender qué es lo que quiere decirnos Popper cuando dice que la falsabilidad es una virtud de las hipótesis científicas, ¿sí? Por algo que espero aclarar en algún próximo video, ¿sí? Pero en lo cual no me voy a detener en lo inmediato, vamos a clarificar que estamos hablando de falsabilidad en sentido lógico, ¿sí? Usando el vocabulario que Popper va a introducir algunos años después de haber presentado por primera vez la noción de falsabilidad. Y vamos a decir que la falsabilidad es la propiedad de una hipótesis de ser incompatible con al menos un enunciado de observación, ¿sí? O sea, la falsabilidad designa simplemente cierta relación de incompatibilidad entre una hipótesis, que justamente en virtud de esta incompatibilidad podría ser calificada como científica, de lo contrario no sería científica, y algún enunciado de observación, ¿sí? Que se dé incompatibilidad quiere decir, en otras palabras, que la hipótesis y al menos un enunciado de observación no podrían ser ambos verdaderos, ¿sí? Porque serían contradictorios, de hecho, entre sí. ¿Sí? Entonces pensemos en el típico ejemplo popperiano de un enunciado que es científico y que por lo tanto puede aspirar al título de, que es falsable y que por lo tanto puede aspirar al título de enunciado científico, cumple esta condición necesaria de todo enunciado científico, que es la falsabilidad, ¿no? Que es el enunciado, vamos a llamarlo enunciado 1, que dice todos los cisnes son blancos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Dado que la falsabilidad es una propiedad lógica, que el enunciado todos los cisnes son blancos sea un enunciado falsable. Bueno, que es un enunciado que está en una relación lógica de incompatibilidad con al menos un enunciado de observación, que sería aquí y ahora, llénese el aquí y ahora con, por ejemplo, hoy 6 de septiembre del 2020 en Flores, Ciudad de Buenos Aires, hay un cisne que no es blanco, ¿no? Este enunciado, el enunciado 2, es incompatible con 1, ¿sí? Lo cual quiere decir que no podríamos simultáneamente considerar verdaderos a 1 y a 2. Eso sería contradictorio, ¿no? Yo no puedo considerar verdadero que todos los cisnes son blancos y además considerar verdadero que aquí y ahora hay un cisne que no es blanco. ¿Correcto? ¿Sí? Bien, ahora, el enunciado 1 es falsable porque tiene, como decíamos, esa relación lógica con 2. Pero eso no es lo mismo que decir que efectivamente hayamos aceptado como verdadero un enunciado como 2. De hecho, estamos concibiendo como puramente hipotética la posibilidad de aceptar un enunciado como 2. Y en consecuencia no estamos diciendo que, apoyados en 2, hayamos efectivamente falsado a 1, ¿no? 1 es falsable, lo cual no quiere decir que haya sido ya falsado, ¿sí? Es importante distinguir entre lo que puede ser falsado y lo que de hecho ha sido falsado, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque justamente la idea es que los buenos enunciados científicos son enunciados que resultan informativos sobre la realidad, ¿sí? En la medida en que excluyen ciertas posibilidades, ¿sí? En que son incompatibles con ciertas posibilidades, porque, por así decirlo, nos informan cómo la realidad es por la vía de decirnos cómo la realidad no es. Dar una descripción específica, precisa de la realidad, es decirnos, la realidad es de este modo y no de tales otros modos que serían lógicamente concebibles, ¿sí? Entonces decirnos todos los cisnes son blancos es lo mismo que decirnos no es el caso que haya algún objeto tal que sea un cisne y que no sea blanco, ¿sí? En la medida en que estoy prohibiendo un enunciado como 2, al decir un enunciado como 1, en la medida en que si 1 es verdadero, entonces 2 no puede ser verdadero, ¿sí? Eso es lo que hace que 1 sea un enunciado informativo, ¿sí? Sea un enunciado al menos que potencialmente describa cómo es la realidad. Mientras que un enunciado que no fuera falsable, en el sentido de un enunciado que fuera compatible con cualesquiera enunciados de observación, ¿sí?
al no excluir posibilidades, no me estaría dando una descripción, por así decirlo, precisa de la realidad, ¿sí? No estaría delimitando los contornos de lo real. El ejemplo que da un comentarista de Popper, que es Chalmers, en qué es esta cosa llamada ciencia, de un enunciado no falsable, por lo tanto no científico, pero sobre el cual, insisto, lo que nos interesa ante todo es que es no informativo, es el enunciado: usted puede tener éxito en la especulación deportiva, ¿no? La clase de enunciado que podemos encontrar en un horóscopo o en algún tipo de discurso de tipo adivinatorio, ¿no? Claro, ese es un enunciado no falsable, porque sea que yo juegue al PRODE y gane, sea que yo juegue al PRODE y pierda, sea que no juegue en absoluto al PRODE, en ninguno de los casos yo puedo decir, ah, el adivino se equivocó, porque el adivino no dijo, usted tendrá éxito en la especulación deportiva, menos aún, usted tendrá éxito en la especulación deportiva en tal día en particular, si juega a tal juego en particular, sino que me dijo algo no falsable, como usted puede tener éxito. Y entonces sería compatible con cualesquiera enunciados. En particular, sería compatible con 4. Usted jugó al PRODE y ganó. Y sería compatible también con 5. Usted jugó al PRODE y perdió. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podríamos aceptar cualquier descripción de la realidad, cualquiera, podríamos atribuirle al mundo cualesquiera propiedades, decir que ocurren cualesquiera fenómenos, ¿sí? Y ninguno de estos enunciados, con los cuales describiríamos la realidad, sería incompatible con el enunciado 3, ¿no? Ninguno chocaría con el enunciado 3. Por lo tanto, 3 puede seguir sosteniéndose, aceptemos lo que aceptemos acerca del mundo. Lo cual es otra forma de decir que 3 no es informativo sobre el mundo, ¿no? 3 no recorta los contornos de la realidad. No nos dice cómo las cosas son porque no nos dice cómo las cosas no son, ¿no? Entonces, el defecto que tienen enunciados no falsables como 3 es que no nos dicen nada acerca de lo que sucede o lo que sucederá. ¿Sí? Porque, insisto, no excluyen posibilidades. Y en términos de Popper, las hipótesis científicas, que muchas veces cuando las describimos en la medida en que son enunciados universales y que resisten la prueba de los condicionales contrafácticos, cosa que vamos a ver más adelante, llamamos leyes, ¿sí? Las hipótesis en tanto posibles leyes, al igual que las leyes en el sentido jurídico ordinario, cuanto más prohíben, más dicen, ¿no? O sea, el contenido de una ley radica en decirnos qué cosas no pueden ocurrir, ¿sí? Dar una descripción de la realidad consiste en decir que ciertos estados de cosas pueden darse y ciertos otros estados de cosas no pueden darse, ¿sí? Hacer una descripción de la realidad como la que quiere hacer la ciencia es, por así decirlo, partir el universo de posibilidades lógicas en dos, entre aquellas posibilidades que son compatibles con lo que nos está diciendo el enunciado científico y aquellas que no lo son. De eso depende su informatividad. Entonces, recapitulando, el hecho de que un enunciado sea falsable, ¿sí?, es una virtud, porque es lo que lo vuelve potencialmente informativo sobre el mundo, ¿sí? Un enunciado que no fuera falsable, un enunciado tal que no fuera incompatible con ningún posible enunciado de observación, ¿sí?, simplemente no nos diría nada acerca de la realidad y por lo tanto no cumpliría el objetivo, siquiera potencialmente, de querer describir el mundo que nos rodea, que justamente es el objetivo de la ciencia. Vamos a ver más adelante, sin embargo, algunas críticas a las cuales ha sido sometida esta propuesta popperiana, pero primero, a partir de esta conexión entre falsabilidad e informatividad, quiero que se vea cuál es la motivación que subyace a la propuesta en cuestión.